uso este micrófono y me siento en un call center. Call center americano. You can call. The offer is now 109. Siempre es un privilegio exponer la palabra de Dios, y más como una comunidad amada que hemos visto crecer ya casi a unos meses después de cumplir el primer año. No sé a qué hora se fue un año, es como con los hijos, ¿no? Uno arranca y medio se concentra en lo que uno tiene que hacer y ya pasó un año en la Iglesia Cristiana La Mirada. Antes de empezar, quiero preguntar si hay contadores aquí, contadores públicos. Gracias a Dios. Mi suegro, que ustedes conocieron, Fernando, quien se fue esta semana, es contador público y le pedí permiso para contar la siguiente historia. Entonces tengo todo el permiso de porque él va a estar viendo este video pronto. Y yo quiero saber qué es lo que vas a decir acerca de mi profesión. Dicen que en una universidad, en una escuela, querían abrir una competencia, un concurso para saber cuál era el mejor programa académico. Entonces invitaron a un jurado e invitaron a 3 departamentos: el departamento de matemáticas, el de filosofía y el de contaduría pública. El concurso era sencillo, era responder cuánto era 1 más 1. El matemático se paró frente al tablero y empezó a hacer funciones matemáticas, ecuaciones, llenó todo el tablero, y después de 3 horas y media el matemático se volvió y le dijo al jurado: realmente 1 más 1 sí es 2. Sí, las matemáticas tenían razón, 1 más 1 es 2. Bueno, el filósofo era el siguiente, entonces el jurado dijo: filósofo, venga, pase. Y el filósofo se paró frente al tablero y miró 1 más 1 y se sentó, se cogió aquí la mandíbula y se quedó 4 horas frente al tablero. Finalmente dijo: tengo la respuesta. Y el jurado le dijo: ¿cuánto es 1 más 1? El filósofo dijo: 1 más 1 es nada. ¡Wow! Nada. Y pasó el contador público. Pase, por favor, ¿cuánto es 1 más 1? Inmediatamente el contador se acercó al jurado y le dijo: ¿cuánto quieren que les dé? Bueno, hay una escuela que va más allá de una simple respuesta correcta. Es una escuela que solo se encuentra en la Iglesia de Cristo. Es una escuela que la llamamos la Escuela de Dios. Es una escuela que ha dado resultados incalculables en la historia de la humanidad. Leamos el texto central que vamos a estar hoy trabajando. La Iglesia como escuela, Efesios capítulo 4, verso 13. Solamente vamos a trabajar un verso y de ahí nos vamos a caminar por varios textos de la Biblia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hemos estado trabajando una serie que comenzamos viendo la iglesia como hospital, viendo la iglesia como familia. Luego, más adelante, estaremos viendo la iglesia como cuerpo y como ejército. Pero hoy vamos a ir a la escuela. Y vamos a ver la iglesia como escuela de Dios. Una escuela que Dios le ha regalado al mundo a través de la iglesia. Una escuela única que no tiene réplica, es inédita en este mundo, pero sigue siendo la que más influencia la humanidad y la historia de la humanidad. Esta es la escuela de Dios y la ha establecido a través de nosotros, su iglesia en todo el mundo. Quiero compartir 4 elementos, 4 cosas de esta escuela que ustedes ven en su resumen, en su outline. Si lo ven allí, hay 4 letras, todas por P, para que las recordemos. No tiene nada que ver con contador público. Y vamos a caminar por las 4 letras. ¿Cuál es el propósito? La primera letra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia como escuela, de esta escuela de Dios? Para responder esta pregunta tenemos que mirar primero el contexto de Efesios capítulo 4. Antes del verso 13, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso acerca de la unidad de la iglesia. Pablo está haciendo un esfuerzo para que ellos estén en la unidad como iglesia. Y la unidad entre los
griegos, de los gentiles y los judíos, porque ustedes saben que cuando el evangelio empezó a correr por toda Europa, por Palestina, cuando el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, se levantó la iglesia en Éfeso. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero en Éfeso había judíos y había no judíos, gentiles, y los dos grupos empezaron a congregarse juntos. Usted se imaginará los roces que había ahí. Es como en Colombia usted encontrar en una iglesia de Colombia un paramilitar y un guerrillero congregándose en la misma iglesia. Hay mucho que sanar. Y Pablo estaba ayudándoles a estar en unidad, porque los judíos se sentían muy exclusivos, porque ellos tenían la ley de Moisés. A veces en otras iglesias los judíos ordenaban que todos se circuncidaran, y los gentiles ni sabían cómo se pronunciaba esta palabra. Pero después del verso 13, en el capítulo 4 de los Efesios, Pablo está haciendo un énfasis en la santidad. ¿Qué es la santidad? En una frase corta, es una vida consecuente a la gracia de Dios que se ha recibido. Pablo entonces está apuntando a una sola cosa. ¿Cuál es el propósito de esta escuela de la Iglesia de Dios? Es solo uno: ser perfectos. ¡Wow! A mí me dio una bofetada cuando encontré esto en la palabra. Ser perfectos. O Pablo es muy utópico y se está imaginando cosas que no se pueden alcanzar. O Pablo está desquiciado mentalmente. O realmente está diciendo la verdad. Miren lo que dice la parte C del mismo verso: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué significa ser perfectos? Miren lo que encontré. Perfecto, la palabra perfecto aquí que usa el apóstol Pablo en griego es teleios, quiere decir a la condición de un hombre maduro. Otra versión de la Biblia dice: seremos perfectos, llegaremos a ser una humanidad perfecta. Andar en la perfección es andar en Cristo y con Cristo. Pero también esta palabra significa es estar completo. El que está perfecto para la Biblia es porque está completo. Santiago 1:4, la carta de Santiago, usa la misma palabra en el capítulo 1. Ustedes recuerdan que Santiago en el capítulo 1 está hablando que bienaventurados somos cuando vivimos tribulaciones y situaciones difíciles. Y dice después: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Luego, este mismo versículo 13 nos ayuda a entender mejor qué es ser perfecto cuando nos dice esto: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra que él usa aquí es pleroma, que quiere decir cumplimiento, quiere decir estar hinchado de Cristo, estar lleno de Cristo. Es como decir en términos más nuestros, inyectado dentro de nuestro ADN, nos están inyectando Cristo. Pablo dijo en otro lugar acerca de esta perfección, le dijo a los colosenses: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No es la primera vez que Pablo lo dice. Durante todas sus cartas él trabaja este tema de la perfección en Cristo. Entonces, ¿qué significa ser perfecto para nosotros? ¿Significa no tener errores? No. Seguimos pecando, seguimos teniendo errores. Pero ¿sabe qué significa ser perfecto? Significa estar completo. Significa que no nos falta nada. Significa que andamos en Cristo con Cristo. Pero en una frase más corta: ser perfecto es ser como Cristo. Ser perfecto es ser como Cristo. Él es el hombre perfecto. ¿Se da cuenta? Esta es la única escuela que hace a hombres perfectos. ¿Qué escuela de California puede decir en su visión y misión: en esta escuela, cuando tú salgas, eres perfecto? Es la única escuela en la iglesia de Cristo que hace hombres perfectos, hombres y mujeres perfectos. Segundo, el pensum, letra B. ¿Qué es pensum? Pensum es el programa de clases. Hay muchas clases en esta escuela, pero en este versículo 13 del capítulo 4 de Efesios quiero solamente mencionar dos clases. ¿Ok? Ustedes me van a ayudar. Primera clase está en la primera parte del 13. ¿Cuál es la primera clase? La unidad de la fe. Bienvenidos a inscribirse a la clase Unidad de la Fe.
Esta es la primera clase que tenemos que tomar. Bueno, Dios hizo su parte. Nos dio a Cristo, nos dio su Espíritu Santo. Ahora nos toca hacer nosotros la nuestra. Hay que inscribirse a esta clase y hay que tomarla. Hay que pasarla. Unidad de la fe. ¿Cómo sacamos A o la nota más alta en la unidad de la fe? Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe significa la unidad propia de la fe. Los versos anteriores, en el capítulo 4, Pablo está diciendo lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueseis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. La unión aquí está motivada por la unidad teológica que tiene la iglesia. En palabras más sencillas, nosotros somos muy diferentes entre nosotros, pero compartimos los absolutos de Dios, que resultan siendo los únicos absolutos verdaderos. Un solo Dios, un solo cuerpo, tenemos un solo Salvador, tenemos un mismo Espíritu Santo, tenemos una misma esperanza, un solo bautismo, tenemos un mismo Padre. Unidad no es uniformidad. Y con respeto quiero decir esto: unidad de la iglesia no es que todos nos vistamos exactamente igual, con faldas largas y con camisa bien abrochada aquí. Somos diferentes, de diferentes culturas, de diferentes trasfondos, pero la unidad nos la da los absolutos que sostienen nuestra vida. Esa es la unidad de la fe. No es uniformidad. La unidad de la fe no es ser homogéneos. ¿Usted se imagina yo peinándome como el pastor Aule? Yo no quería decir eso. Y entonces todo el grupo de alabanza peinándose luego como Andrés, y todos orando de la misma forma, y todos predicando de la misma forma. No es ser uniformes, es vivir en la unidad de la fe. Esa es la primera clase. Segunda clase. La segunda clase que debemos tomar, además de la unidad de la fe, es conocimiento de Jesús. Dice el mismo verso: y el conocimiento del Hijo de Dios. La palabra que usa aquí Pablo para conocimiento es epignosis. Para los que toman nota y les gusta explorar la palabra original. Epignosis quiere decir conocimiento, ciencia, reconocimiento, conocimiento pleno, correcto y exacto. Pablo aquí no se refiere solamente al conocimiento de Jesús que nos lleva a la salvación. No es solo ese conocimiento de que Jesús es el único camino entre Dios y los hombres y que hay que creer en Él para ser salvo. No es ese conocimiento. Ese es un conocimiento necesario y vital, pero ese es un conocimiento en primer nivel, digamos. El conocimiento de Jesús que está hablando el apóstol Pablo acá es un conocimiento de la persona de Jesús. Es decir, ¿cómo piensa Jesús? ¿Qué le gusta a Jesús y qué no le gusta? ¿Cuáles son los mayores intereses de Jesús? ¿Qué enoja a Jesús? ¿Cómo es el corazón de Jesús? En otras palabras, esta clase que estamos tomando no se trata de conocer mucho acerca de Jesús, sino de poder vivir, no poder vivir en la vida sin estar con Él diariamente. Este conocimiento es una cercanía de relación con Jesús. Es que no solo conozco lo que las Escrituras dicen de Él, sino que yo lo vivo en la intimidad con Él. Ese es el conocimiento que habla Pablo. Como ven, hermanos, estas dos clases hay que tomarlas y hay que sacarlas. Pero le tengo buenas noticias. No estamos solos. Tenemos un grupo de profesores dados por Dios que nos ayudan a entender, aprender, aplicar y a recordar estas enseñanzas para pasar las clases y completar nuestros procesos. Letra C. Vamos a ver los profesores que tenemos en esta escuela. Ahí lo tienen en sus notas. Hay por lo menos 4 profesores que nos enseñan a pasar estas clases de la unidad de la fe y del conocimiento de Jesús. ¿Cuál es el primer profesor? Mateo no es el primero. Muy bien. Me encantaría que Mateo me hubiera enseñado, pero Jesús. Jesús, vamos a Marcos 1:22.
Miren lo que dice Marcos acerca de Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. Nuestro primer maestro es Jesús. En tiempos de Jesús, los escribas se caracterizaban por tener gran conocimiento teológico y gran conocimiento de las cosas de Dios, pero no vivían ni aplicaban lo que sabían. Los escribas eran aquellos que los latinos les podríamos decir, predica pero no aplica. Jesús se refirió a ellos una vez muy fuerte y dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, refiriéndose a los escribas, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que no tengan que decir eso que nosotros mandamos. Por lo tanto, Jesús es el tipo de maestro que no solo enseña desde su gran sabiduría y gran conocimiento. Jesús es el que enseña con su ejemplo, con su propio ejemplo. Por eso enseña con autoridad y con poder. Jesús es el maestro que nos enseña desde su propia vida y cómo él tuvo que esforzarse para pasar las dos clases anteriores. La Biblia dice en el libro de Hebreos que él aprendió obediencia. No es que Jesús nació Mesías con un chip aquí, yo soy Mesías, y empezó a hacer milagros como algunas películas muestran a Jesús de niño, sanando pollitos y haciendo una serie de cosas que la Biblia no habla de eso. Jesús no nació con el chip de decir yo ya lo sé todo, yo no tengo que aprender nada, yo vengo aquí a dar órdenes. No, Jesús dice en la Biblia que él aprendió obediencia. Él tuvo que pasar estas clases. Por eso él nos puede enseñar con mayor autoridad. Porque cuando tú y yo somos débiles, él dice yo sé, porque yo también fui tentado en todo, mas sin pecado. En otras palabras, cuando usted quiere aprender cómo aplicar una enseñanza bíblica, observe a Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Cuando usted no sepa qué hacer, pregúntese, ¿cómo lo hubiera hecho Jesús? Y tenemos un buen libro para aprender sobre eso, que se llama la Biblia. Segundo profesor, ¿quién es? El Espíritu Santo. Juan 14, 26. Me encanta porque entre profesores no se en Colombia decimos no se pisan las mangueras, es decir, no se pelean entre ellos a quién es el mejor profesor. Entre ellos se exaltan. Estas palabras las está diciendo Jesús acerca del segundo maestro, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice Jesús a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará que todo lo que yo os he dicho. Una ley de la exégesis, cuando usted quiere interpretar la Biblia, toda repetición de palabras es intención del autor. Toda repetición es intención. ¿Cuál palabra se repite ahí? Todas y todo. Todo lo que usted ahí se nos olvide, todo lo que necesitemos ayuda para entender, tenemos otro maestro que se llama el Espíritu Santo. Mire lo que dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano y hermana, ni siquiera intente entender, recordar o aplicar las enseñanzas de Jesús sin el Espíritu Santo. No lo va a lograr. No lo va a lograr. El Consolador, el Espíritu Santo, es enviado por el Padre para vivir dentro de nosotros y en representación de Jesús, a quien el Padre enviará en qué? En mi nombre. El Espíritu Santo es la presencia misma de Cristo en usted y en mí. Sin Él, olvídese de intentar vivir la vida cristiana. Dicho de otro modo, se necesita del poder de Dios para obedecer a Dios. Es solo el Espíritu Santo quien hace posible que recordemos en esta cabeza que a veces es dura, que recordemos las palabras de Jesús en momentos donde ser desobediente se hace irresistible. ¿No ha vivido momentos donde ser desobediente se hace irresistible? Especialmente cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Ahí es donde el Maestro, el Espíritu Santo, viene y sopla una palabra. Oye, cierra la boca, cierra los ojos, extiende tu mano para bendecirte.
wow, este es el maestro que Jesús nos dejó. Con razón Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque el Padre enviará a uno que vivirá no solamente con ustedes, sino en ustedes. El Espíritu Santo es quien hace posible que recordemos las palabras de Jesús. Este es un profesor 24/7. Lo tenemos las 24 horas de los 7 días de la semana. ¿No es este maestro maravilloso? Tercer maestro. No es Mateo. Bueno, el tercer maestro es la mente. La mente. La mente. Mira lo que dice este es uno de mis versos favoritos. No piense que me siento identificado con el animal que es mencionado, pero a veces sí. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Otra versión dice, no seas como el mulo o el caballo, cuyo brío hay que tomar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Quiere que te diga este versículo en versión nueva, versión latinoamericana? ¿De la mirada? Este versículo puede decir, bueno, vamos a meter un poquito de colombiano, una versión latina colombiana. Podría sonar algo como así: no seas burro, piensa. Cuando yo hago una burrada en casa, Tomasito, mi hijo, me dice esta frase: papá a pinchar. Papá a pinchar. Pues bueno, la palabra de Dios también nos dice: hermanos a pinchar. Una de las formas que Dios decidió para guiarnos y enseñarnos a través de estas clases es la mente que nos dio. Una de las áreas que fue más manchada por la caída en el Génesis, después del pecado, fue la mente. La mente del ser humano quedó limitada, quedó trastornada, quedó manchada por el pecado. Pero la Biblia dice que cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo nos llena, tenemos la mente de Cristo. Entonces empezamos a entender la Biblia, empezamos a oír más claramente la voz de Dios. El Espíritu Santo nos enseña y nos hace ver cosas que antes no veíamos. Nos hace entender cosas que antes no entendíamos. Pero la mente cristiana no quiere decir que ahora que estamos en Cristo solo pensamos en la iglesia, solo pensamos en orar y solo pensamos en versículos bíblicos. No. Todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana la vemos a través de los ojos de Cristo. Esa es la mente cristiana. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Todo lo que hagamos, cuando cocinamos, cuando yo quemo el huevo en la mañana, cuando le preparo el desayuno, cuando voy a la universidad, cuando usted va a su trabajo, cada cosa usted la ve y la piensa con la mente de Cristo cuando está en él. Como dijo un siervo de Dios en uno de sus libros, hermanos, creer también es pensar. La mente es un buen maestro que Dios nos dio para discernir la voz de Dios, para pasar estas materias de la unidad y del conocimiento de Jesús. Cuarto maestro, ¿quién es? La iglesia. Esto me encanta. Dice Efesios 4, 11 y 12, son los dos versículos anteriores al que estamos estudiando, el versículo central. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, ¿a fin de qué? Ahí está la palabra otra vez. Repetición es intención. Repetición es intención en la Biblia. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Finalmente el Señor nos da su cuerpo, que es su iglesia, para que seamos enseñados por Él. Creo que hay dos formas en que la iglesia nos enseña. Hay dos maneras como la iglesia nos enseña. Primero, en este verso dice que lo hace a través de ministerios y personas capacitadas por el Espíritu Santo y formadas por Dios para enseñarnos verdades de la palabra que nos cuesta entender. Qué hermoso es cuando entendemos una verdad de la Biblia por medio de la predicación. ¿No es así? Qué hermoso es cuando estamos compartiendo con un hermano, una hermana, un café, y el hermano me comparte lo que Dios le habla en su devocional, y yo, ¡wow! Había leído ese texto de la Biblia 1000 veces y hasta ahora lo entiendo. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. O a veces
Tal vez le pase que estamos en una reunión de los miércoles o estamos leyendo un libro de un autor cristiano y entendemos verdades. Tenemos que parar y respirar y decir, ¡wow! Bueno, Dios ha provisto ministerios a través de la iglesia para enseñarnos. Pero por otro lado, creo que Dios usa la iglesia de otra manera. Dios usa la iglesia como profesor cuando nos cuesta aplicar la palabra de Dios en nuestra relación más próxima con nuestros hermanos. ¿No le parece? Qué difícil es amar a un hermano cuando le sacan a uno la piedra. En Colombia decimos le sacan la piedra es cuando me da coraje. Uy, cuando mi hermano se cambió. En Colombia decimos chocho. Y se pone ese hermano o esa hermana se pone difícil. Qué difícil es amar a este Señor, a todos. Pero a este hermano o te lo llevas o te lo envío. Como dice alguien, empieza uno a aplicar el versículo del libro de los Hechos: más bienaventurado es dar que recibir. Es cierto, Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas para que entendamos las verdades del Evangelio, pero también puso al hermano y a la hermana al lado mío, que me cuesta amar, para aplicar las clases que tenemos que pasar, esas enseñanzas que aprendí. Hermanos, por eso el congregarse no es una opción para el cristiano. No hay tal como cristianos llaneros solitarios. Nuestra fe y nuestro carácter se pule entre nosotros. ¿Y cómo veré a veces? Necesitamos de estos 4 maestros para pasar las clases que tenemos que ver. Finalmente, el cuarto elemento de la iglesia como escuela. ¿Cuáles son? Pupilos. Los alumnos, los discípulos. La palabra pupilos también quiere decir aprendiz. ¿Quiénes son los pupilos de esta escuela? Quisiera decir solo 3 cosas muy rápidas acerca de los estudiantes de esta escuela. Lo primero lo tienen ahí en sus notas, en el verso 13. Las inscripciones están abiertas para todos. Para todos. Mire cómo empieza. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. En esta escuela no hay discriminación de personas. En esta escuela no hay audición ni hay exámenes de ingreso. Y hay una mejor noticia. Hay una mejor noticia. La matrícula, tuition, ya fue pago por alguien hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Todavía hay inscripciones abiertas. Todo el que se quiera inscribir a esta escuela de Dios es bienvenido hoy. Hoy. No importa si no trajo su ID. No importa si no tiene su license. Solo venga a inscribirse. O su chequera. Segunda cosa que quiero decir de los pupilos. Ahí lo tienen sus notas. Hermanos, si se llega. Lleguemos. Si se llega a la altura de la plenitud de Cristo. El verso 13 comienza diciendo hasta que todos lleguemos. Otra traducción de la Biblia dice: este proceso continuará hasta que alcancemos. Pablo no escribe este verso pensando en que seremos perfectos solamente cuando estemos en el cielo. No, ese no es el contexto del capítulo 4 de Efesios. Él lo dijo porque sabía que era posible, en medio de nuestra imperfección, ser perfectos en Cristo. Esto se logra permaneciendo en Él, en Cristo. Sin embargo, nadie pasa una clase con solo escribirla, con solo registrarse. Debemos trabajar duro para lograrlo. Dios hizo su parte, hagamos la nuestra. Además, aquí en la iglesia tenemos un hermoso grupo de compañeros de clase. Finalmente, ¿qué necesita un pupilo para pasar las clases? Necesita el libro. Necesita el libro. Segunda de Timoteo. Si usted lo sabe de memoria, diga: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Ahí lo tienen, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia no es solamente inspirada por Dios, la Biblia es útil. A veces nos acercamos a la Biblia un poco con
como un acercamiento muy... Sí, está bien que seamos reverentes a la palabra de Dios, pero a veces nos acercamos un poco a gente un poco religiosa a la Biblia. Mística, esa es la palabra, gracias. Mística. Entonces abrimos la Biblia y, oh, Señor, háblame aquí. Oh, no, la Biblia es para ser estudiada, para comer, para digerir, para ser entendida, para ser memorizada. La Biblia es útil, no solamente inspirada. Es inspirada, es palabra de Dios. Debemos respetarla, debemos amarla, pero es útil. Mire el balance que nos da el apóstol Pablo. Es inspirada, pero es útil. Es uno de los regalos más extraordinarios que hemos recibido de parte de Dios. Quisiera hacer dos aplicaciones. Quisiera empezar diciendo que por la gracia del Señor he sido profesor ya por varios años desde mi país. Y no me aguanté las ganas de llegar a este punto del sermón y hacer dos cosas. Un quiz. ¿Saben qué es un quiz? Un examen corto. Y una tarea para su casa. Así que saquen una hojita y pongan su nombre. No, mentira. Bueno, hermanos, ¿cuál quieren primero? ¿El quiz o el homework? ¿Cuántos quieren quiz primero? ¿Cuántos quieren primero el homework? ¿Y el resto? No, eso es para todos. ¿Cuántos quieren quiz ya? Ok. ¿Cuántos quieren homework primero? Bueno, ganó el quiz. Ok. ¿Está listo? Ok, aquí va el quiz. Hermanos, ¿cómo fue la lectura diaria de los 2 o 3 capítulos de la Biblia que el pastor Abner nos animó a leer desde junio? No tiene que contestar, eso es un quiz. No me responda a mí, escuche, no me responda a mí ni tampoco le responda al Señor, que ya lo sabe todo. Respóndase a usted mismo. Respóndase a usted mismo. ¿Cómo va la lectura de los 2 o 3 capítulos diarios de la Biblia? Y recordé una hermana en la fe colombiana, cuando yo estaba empezando en los ministerios de alabanza, que me dijo un día, vio mi Biblia sin notas. A mí no me gusta rayar la Biblia, me gusta rayar aparte cuando hago mis notas, pero la intención la entendí. Me dijo, uy Andrés, aquí no hay notas, esta Biblia está nuevecita y la tienes hace como 4 años. Yo sí, ¿no sabes qué, Andrés? Biblia limpia, vida sucia. ¡Wow! Me impresionó. Biblia limpia, vida sucia. No importa si usted toma notas encima o afuera, pero déjeme decirle que a nivel de su santidad está en el nivel de lectura y aplicación de la Biblia. Si usted quiere pasar esta clase, este quiz, vuelve y retome. Contéstese usted ahí mismo. Estaba leyéndola. Es maravilloso poder dedicar un tiempo a leer 2 o 3 capítulos diarios. Su mente se limpia. Usted empieza a ser perfecto en Cristo. Porque cuando viene ese carro en el freeway y lo atraviesa y usted ha leído 3 capítulos de Juan, usted dice, Señor, yo voy a amar a ese caballero. ¿Listo? Pero si usted sale por la mañana solamente con las noticias del día, que mataron a 50 personas en Los Ángeles, y se le atraviesa y dice, ese fue el que los mató. Hermanos, escuche, somos la voz que oímos. Somos la voz que oímos. Si oímos la voz de Jesús, está en nuestra mente y corazón, seremos como Jesús, seremos perfectos. ¿Listos para la tarea? Que esa es tarea para la casa. Homework. Muchos de ustedes tienen que tomar decisiones importantes en los próximos días o en las próximas semanas. La tarea es que no tomen ninguna decisión hasta estar seguro que usted ha asistido a la clase de cada uno de estos profesores. ¿Cómo así, hermano Andrés? Explíquenme, me diría la hermana de la serie al final del curso. Estoy molestando. ¿Podría explicarle mejor? Mire, primero, antes de tomar la decisión, observe cómo lo hizo Jesús. Acerca de la decisión que usted tiene que tomar esta semana, observe cómo lo hizo Jesús. Vaya a las Escrituras y mire qué hizo Jesús en ese caso. Segundo, pida al Espíritu Santo que le enseñe y le guíe. Hay que orar.
Tercero, tome un tiempo a solas, no para orar, ya oró. Tome un tiempo a solas para pechar, para reflexionar y para evaluar y discernir la dirección de Dios en esa decisión que va a tomar. Y finalmente, cuarto, después de haber pasado por estos tres maestros, Jesús, Espíritu Santo y su mente, venga algún hermano maduro de la iglesia y pregúntele qué piensa de la decisión que usted quiere tomar. Y usted va a ver cómo la voluntad de Dios se alinea con estos cuatro maestros. Y usted dice, no tengo riesgos, voy adelante a hacer la voluntad de Dios. O simplemente esta puerta no la está abriendo el Señor, no tomo ese camino, tomo este camino. Y antes de orar quisiera terminar leyendo un versículo que es un ancla, una promesa para nosotros, estudiantes de la escuela de Dios. Y este verso fue escrito por el rector de la escuela, por el padre. Y Él nos asegura que un día nos vamos a graduar. Él nos asegura que un día nos vamos a graduar. Algunos vamos más lento que otros, pero nos vamos a graduar todos. Miren la promesa que nos da, escúchenla. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué tal si tienen su rostro y oramos? Hable un momento ahí con Dios. Como toda escuela, hay demandas, hay privilegios, pero demandas. Tal vez lo que no lo ha dejado avanzar sea la pereza, tal vez lo que no lo ha dejado avanzar sea la comodidad. Tal vez usted vaya muy bien en el tema de conocer a Jesús íntimamente, pero no ha podido disfrutar de la unidad de la iglesia. Hoy es día para pedir a estos maestros que le ayuden. Hable con Jesús. Dile: Jesús, enséñame cómo amaste a tus enemigos, cómo amaste al que te costó amar, Señor. Hable al Espíritu Santo, dígale: Espíritu de Dios, recuérdame la próxima vez que me enoje, la próxima vez que algo me moleste, que no me guste, reaccionar como tú quieres que yo reaccione. Tal vez es momento para que usted allí en silencio diga, reflexionando con su propia mente: Dios, ni siquiera me he inscrito a estas clases. No soy consciente que tengo que llegar a la perfección en Cristo. Hable con Dios y deje que el Espíritu de Dios lo ministre. Y quiero hablar a las personas que no han abierto su corazón a Jesucristo la primera vez. Si hay alguien aquí hoy que no se ha inscrito a la escuela de Dios, que quiere caminar el camino de la fe cristiana, que quiere vivir esta escuela y cumplir el propósito por el cual fue creado, si usted quiere abrir su corazón a Jesucristo por primera vez en su vida, quiero acompañarla en este momento y orar por usted. Quiero que oremos juntos, como un día lo hice yo hace varios años, que me inscribí a esta escuela, y hoy puedo decir que fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Si usted quiere hoy abrir su corazón a Cristo, para que entre, la Biblia dice: solamente basta que creas y confieses con tus labios que Jesucristo es el Señor, y tú serás salvo, tú serás salvo. Si usted hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón, quisiera invitarle a que levante su mano, quisiera orar con usted y por usted. Gracias. Y para todos aquellos que están en tensiones con otros hermanos y compañeros, todos los que están viviendo una lucha interna en su corazón, aquellos que están en tentación, que la palabra de Dios parece que pierde poder en su vida y el pecado como que tiene la palabra mayor. Quiero decirle que mayor es el que está en ustedes, el que está en el mundo.
usted está en tiempo de tentación, si usted está en tiempo de batalla con su carácter, todos estamos con los ojitos cerrados para respetar la intimidad de cada uno. Y quiero pedir que la cámara, si está encendida, la apaguemos por este momento de intimidad de iglesia que tenemos. Quiero invitarle, si usted está enfrentando tentación, si usted está enfrentando prueba,